Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Pum, 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 pum. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 ven pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se arredran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Muy buenas tardes, ya estamos al aire como todos los viernes en todas mis redes y en todas mis plataformas. Joaquín Marín de Pingüe, querido Carlitos. ¿Qué tal, Joaquín? Bien, ¿te puedo dar un dato para empezar? A ver. Porque te veo como colilla, digo, en el mejor de los sentidos, sí, como apagadón. No, no estoy apagado. Lo que pasa, Joaquín, es que Dímelo. quizás Dínoslo. nunca había estado tan convencido de que México tiene el peor presidente en la historia. ¿Y eso te deprime? No me deprime, me pone, entristece? digamos, a reflexionar. Porque además López Obrador dice que este domingo será como un referéndum. Y según parecen las encuestas, él lee la elección en que probablemente Claudia Sheinbaum resulte electa, lo ve solo como una ratificación de su mandato, el de él, Sí. no el de ella. Y pues creo que es el colmo de la inconsciencia, porque además, imagínate, dijo que estas elecciones se realizarán en paz, que son prácticamente elecciones fresa, y ya viste lo que pasó el miércoles y en los últimos 10 días, la matazón de candidatos o de gente relacionada con las campañas no para. Van 700 y pico de asesinatos relacionados con las elecciones, de incidentes con violentos. la política o incidentes violentos según la contabilidad que hace, por ejemplo, Integralia de Luis Carlos Ugalde. Y luego, además, como ocurre con los desaparecidos, que son más de 50,000 en los últimos 5 años y medio, López Obrador quiere disminuir el número de candidatos asesinados. Entonces dice, no son 34, dice la secretaria federal de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Son solo 22, sí, más el del miércoles, 23, y más los que espero que no se acumulen este sábado y domingo. Mira, yo quiero, ahora sí, como tú dices, empezar por el principio de lo que dijiste. A ver. Bueno, primero, Carlos, hoy, 31 de mayo, al presidente le quedan 4 meses de gobierno. Le queda junio, julio, agosto y septiembre. ¿Sí? Son, Carlitos, que son 120 días. Sí. ¿Sí? Porque su gobierno termina a la medianoche del 30 de septiembre. O sea, recuerden que este no es un
el barbarismo que puede sonar, no es un sexenio de 6 años, es un sexenio de 5 años y 10 meses. Entonces, le quedan 120 días de gobierno, Carlos. Voy. Y luego agrego a esto, mañana no solo estaremos en la víspera de las elecciones de este domingo, sino estaremos a 4 meses de la toma de posesión de la nueva presidenta. Y a ver cómo lo procesa. Me va a ser muy interesante. Pero voy al punto que señalabas al principio. La declaración que hace López Obrador de que esto, lo del domingo, no, es un referéndum, es una consulta, es una calificación al presidente López Obrador. O sea, que es algo implícito, pues pero sí, cuando no. lo hace explícito, personaliza la elección como si fueran a reelegirlo, Joaquín. Pero deja eso, para él todo es él. El desdén que le hace, cómo desdeña, perdón, ahí a Claudia Sheinbaum diciendo, no, hombre, No es la elección de soy ella, yo. es el referéndum. soy yo. O sea, si gana como todo indica Claudia Sheinbaum, no va a ganar Claudia Sheinbaum, va a ganar López Obrador, porque el referéndum fue, como él mismo dijo, es que ya sin pudor alguno, Carlos. No hay pudor. ¿Sí? Sin mínimo recato, decir, esto es un referéndum sobre mi exitosa gestión de la 4T. Carlos, digo, a mí ya no me sorprende, pero no acaba de sorprenderme. Sí, debo decirle, yo nunca imagino, bueno, no sé, porque ya mi imaginación no alcanza para saber qué puede hacer o decir, sobre todo Sí. decir, no, y también hacer. A declarar que él es el eje central del proceso del domingo, él, su gobierno y la 4T, no la elección de la nueva presidenta. El supremo líder, el primer mexicano de la República, la primera y, según él, la única víctima de todo lo negativo que ha ocurrido en 5 años Sí, y la medio primera o víctima más. de la nación. Primera víctima de la nación. Y lo que me llama mucho la atención, Joaquín, es que entendiendo que Claudia Sheinbaum debió cuidar muy bien su relación con el presidente, no ha dejado ver en ninguno de sus planteamientos que difiera de la destrucción de las instituciones republicanas en que está empeñado López Obrador. No ha dicho no voy a destruir el Poder Judicial, no ha dicho voy a hacer que se preserven los institutos autónomos, no ha dicho resurgirán las estancias infantiles o habrá ahora sí medicamentos y sobre todo el principal problema, voy a replantear la estrategia de seguridad y entiendo que no lo diga. Claro, no puede pues, romper con es su López candidato. Obrador, pero de no ser por el doctor Juan Ramón de la Fuente, que en la entrevista que le hiciste el miércoles me pareció escuchar un mensaje, digamos, racional, de inclusión, de diálogo, de apertura, de tolerancia. No destiló ningún odio, digamos. De no ser por él, que será determinante, supongo, cuando menos en el arranque del gobierno, si lo llega a tener en sus manos Claudia Sheinbaum, pues para mí es como la única posibilidad, y considero remota, de que lo que hemos visto, vivido,
Yo creo que hasta disfrutado con No. sus dislates Y padecido. y padecido sobre todo de López Obrador o del López Obradorismo, pues la cosa está más bien nublada. Yo creo que se cierne sobre la República a 2 días de las elecciones una especie de malfario que me hace pensar mucho en algo que me dijo, recordarás al Meme Garza, Sí, claro. hace muchísimos años, comiendo. Yo le dije, Meme, ¿qué hay de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen? Me dijo, no, Carlitos, no. Si los pueblos tuvieran los gobiernos que merecen, los gobiernos serían peores, no seas pendejo. No, pues yo difiero de los dos, ¿Quiénes son los dos? del Meme y de ti. Ah, a ver, entonces, No, sí. discútelo. No, pero antes de eso quiero señalar que yo no preveo ese México negro que tú adviertes. Yo creo que la prolongación del López Obradorismo sería una desgracia para el país. Yo tengo confianza documentada, Carlos, de que lo que es el López Obradorismo con López Obrador, se acaba la mañana del 1 de octubre próximo, cuando Claudia Sheinbaum, el presidente del Congreso, le pase la banda presidencial, se la ponga y diga, protesto a guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y sino que el pueblo me lo demande, va a bajar la mano así. ¿Tú crees que ahí cambia la película? Yo creo, sí. ¿Por qué cambia la película? Celebro tu optimismo. Yo tiendo al optimismo, Joaquín, Sí. pero no veo a la fecha ningún signo que apunte en ese sentido. No, a la fecha quizás no. Yo sí veo signos. Por ejemplo, esa conversación con el doctor de la Fuente. Dice que es un gobierno abierto a las opiniones diferentes. Durante el gobierno de López Obrador, les doy este dato, jamás se ha reunido con la oposición, Carlos. Jamás en 5 años y 6 meses, jamás se ha reunido con la oposición, Carlos. Yo no creo que vaya a ser el caso de ganar Claudia Sheinbaum. Por estas señales que te digo el doctor de la Fuente, y pues yo quiero creer que de la Fuente digo, sí, ¿Cómo no? Déjame decirte, Intachable, yo digo. platiqué con él en el Asalto a la Razón Sí. del Milenio, y lo mismo me dejó la impresión de que es una posibilidad, quizás la única, que yo encuentro en el equipo de Claudia Sheinbaum, que puede rescatar, recuperar pues cierta racionalidad en el ejercicio de gobierno. Es un hombre ilustrado, que cree en el diálogo, con experiencia académica, ni se diga. En materia de salud fue secretario de salud, en materia internacional. No, y fue 8 años rector de la UNAM. Por No, eso. pero, digo, tú hablas de académico, sí, fue rector de la Facultad de Medicina. Por eso lo digo, entonces, sí. director de la Pero Facultad de Medicina, pero ser etcétera. rector de la UNAM, además lo recibió cuando la crisis de la toma de la UNAM, que sumó 9 meses, ¿te acuerdas? Y fíjate, en ese tiempo, que fue a finales del siglo pasado, 11 meses tuvieron estos protofascistas, entre los que estaba el famoso Mosh, ¿te acuerdas? 11 meses paralizaron la UNAM, y de la Fuente la hizo muy bien, apoyado sobre todo en 2 personajes que me imagino que les debe tener agradecimiento, y yo les tengo un reconocimiento claro, que fueron el doctor José Narro y el economista Enrique del Val. Ellos fueron, digamos, como los zancos o los brazos o los operadores de lo que llegó a ser la reconstrucción o la restitución de la vida académica en la UNAM. Y mira lo que es la vida. Ahora el doctor Narro está en el bloque opositor
pero eso no le resta ni de lejos a Juan Ramón de la Fuente que tenga capacidades que ojalá de llegar a la presidencia Sheinbaum pueda aquilatar, respetar y apoyar, porque el discurso de la Fuente no veo que haga juego con nada que haya dicho la doctora Sheinbaum. Bueno, es que él no es el candidato, Carlos. Pero fíjate su importante labor, ha coordinado casi 400 Sí. foros, le llaman diálogos por la transformación. Digamos que ha coordinado lo que viene a ser o vendrá a ser el diseño de gobierno, de política pública. En todos los temas. En todos los temas. Espero que su inteligencia sea aprovechada, porque ha habido otras que con López Obrador en la presidencia han valido sorbete. Bueno, acuérdate, Carlos, cuando hizo público que cuando iba a ser, cuando tomó la decisión de cancelar el aeropuerto, el Naim, que el secretario de Hacienda, en paz descanse, que el entonces secretario de Comunicaciones, Jiménez Espriu, y que entonces el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, le dijeron, no, eso no, presidente, no. Y él dijo, ¿sabes qué? Sí. Y fue sí. Pero Claudia Sheinbaum no es López Obrador. Sí. Y un clavo no saca otro clavo, pero es otro clavo. Sí, bueno, pero bueno. Sí, vaya, tendrá su propio estilo. Lo que digo es que no ha dejado ver Ni lo nada no. que aliente la esperanza de que su gobierno será de apertura, un gobierno republicano que tome en cuenta y respete los contrapesos constitucionales que hay a la gestión de una, en este caso sería primera mandataria. Y estamos hablando de ella o yo por lo que parece ser elevada probabilidad de que gane este domingo. Aunque dicen que hay un voto oculto. Sabes, en esta cosa de las encuestas yo no tengo una atención especial, pero sí sé que hay retratos, dicen que son fotografías, muy con Pues mira, yo hablé el miércoles también con quien lleva el seguimiento de Oráculos, que lleva Sí. los promedios de las encuestas, y él me dijo que el máximo mínimo, la ventaja promedio de las encuestas serias, ¿sí?, era entre 17 y 23 puntos porcentuales. Te voy a decir esto, no estoy hablando de encuestas, nomás lo quiero pasar a los votos. Si participa como en 2012 y en 2018 el 63% de los votantes, estaríamos hablando de un total de 98.3 millones de electores del padrón o registro electoral. Estaríamos hablando de casi 63 millones de votos o de votantes. 62 y fracción. Déjame ponerlo en 62, ¿sí? Por con esto, cada punto representaría 600,000. 620,000 votos. Vamos a dejarlos en 600,000, ¿sí? Si son 20 puntos, Carlos, estás hablando 12 millones de votos. No, esos serían de 20 puntos, sí. Sí, tienen razón. 12 millones de votos. 600. Y para ganar, la vencedora deberá, bueno, no sé en cuánto vaya a tener este cuate, Movimiento Ciudadano, el de la mueca, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero pues deberá tener por lo menos 31 millones y medio de votos. Pues quién sabe qué resulte, pero por lo pronto te digo, a mí me parece... Ahora perdón, no sé si haya esos 12 millones de votos ocultos. Sí, yo tampoco, pero estaba diciendo que por eso a mí me parece... ¿Te interrumpí? Pues que ciertamente
eso que hemos conocido tú y yo desde hace un titipuchal de años como un sistema republicano en México está en altísimo riesgo, altísimo. ¿A qué grado? El partido de López Obrador demanda o denuncia a la presidenta del Poder Judicial de la Federación, la señora Piña Hernández, para que le hagan un juicio político trepado Morena en una gran mentira. Dice que la ministra, junto con el líder del PRI, habló con los 3 magistrados que tumbaron al anterior presidente del tribunal para acordar cosas que tienen que ver con las elecciones de pasado mañana. Y eso es una mentira. Sobre esa mentira, que es una perversidad, está planteada la demanda que entabla Morena, porque lo que hizo la ministra fue hablar con los ministros para manifestarles su preocupación por la imagen del tribunal, porque acuérdate que se estaban desgreñando y haciendo papelazos antes de tumbar al señor Reyes Mondragón, que era el presidente del tribunal. Bueno, sobre una mentira se trepa Morena, pero en Morena, en el partido que fundó López Obrador, la mentira parece ser uno de sus principales activos. Fíjate, en la sesión del miércoles en el Instituto Nacional Electoral, Gerardo Fernández Noroña llegó a decir que la oposición tiene doble moral por hablar de la violencia electoral. Y Fernández Noroña decía, ya el compañero presidente López Obrador habló de cómo está asegurada la seguridad en las campañas. Sí, cómo no, 700 y pico de septiembre para acá, de actos violentos, 23 ahora o 35, según se lleve la cuenta, candidatos asesinados, y como con el caso de los desaparecidos, el presidente queriendo disminuir las cifras, como para decir que todo está a todo dar, todo está requete bien, suele decir, y llegó a decir esta barbaridad de que serán unas elecciones, o son unas elecciones fresas. Digo, es que, te repito la máxima de mi madre, dijo, porque mucho habla, mucho hierra, y este habla mucho. Ahora, hablabas tú de las mentiras, ¿no? Yo pregunto, Carlitos, ¿dónde está la vacuna patria? En la imaginación del presidente. ¿Dónde están los respiradores que iba a ser CONACYT Ahí también. para la pandemia? ¿Dónde están las vacunas que faltaron? ¿Dónde están los deudos de los 800,000 muertos de COVID? Perdón, de los cuales 320,000 murieron por una acción criminal en materia de salud pública del gobierno. ¿Dónde están, Carlitos, los 188,400 asesinados anoche, sí? ¿Y dónde está la empatía con sus familiares? También. ¿Dónde están, Carlitos, las familias y el destino de los 251,000 huérfanos de padre, madre o ambos en el COVID? ¿Dónde está Dinamarca, Carlitos? ¿Dónde está Dos Bocas? ¿Dónde está el Tren Maya? ¿Dónde está la gasolina a 10 pesos? ¿Dónde está la eliminación del huachicol? ¿Dónde está el cumplimiento de la palabra presidencial? Fíjate, la más reciente que yo tengo registrada, en que si no López Obrador, la Secretaría de Educación traiciona la palabra presidencial. Él había dicho sobre la prueba PISA, primero que no la tomaba en cuenta porque era un invento neoliberal. Fíjate qué barbaridad. Sí, ¿por qué? Porque reprobó
el sistema educativo mexicano y a los niños mexicanos, que es Sí. lo más grave. Deja el sistema. Sí. Bueno, pasan los días y rectifica el presidente. Le vuelven a preguntar y dice, no, sí, Que hagan no hay lo que- problema, Sí. que se haga. Bueno, Joaquín, estamos a 7 semanas de que termine el ciclo escolar y México no ha hecho nada No. en o ante la OCDE, la OCDE, para que participe en la prueba PISA. 7 semanas termina el ciclo escolar y los preparativos suelen llevarse como 5 meses. ¿Tú crees que van a poder regresar a las aulas los niños que salen de vacaciones a mediados de julio? No. Es decir, ya no va a participar México en la prueba PISA. ¿Y sabes qué, Carlos? Y esa es una herencia para el próximo gobierno. Sí, claro. Porque la prueba PISA se haría en el próximo curso escolar. Es para 2024. México desde el año 2000 ha participado, nunca ha dejado de hacerlo y ahora parece que se chingó la cosa. Y esto lo celebra, por cierto, este hombre que tiene es homónimo de mi tocayo, Karl Marx. Ah. Este se llama Marx Arriaga, director de publicaciones de materiales educativos de la SEP. Dice que no es tanto porque a México le cueste 70 millones de pesos participar en la prueba PISA, sino porque son prácticas neoliberales. Joaquín, para una niña de la Tarahumara, de Ciudad de México, de Tuxtla Gutiérrez, o de Berlín, o de Medellín, o de Washington, o de Tokio, 2 y 2 son 4, no tiene nada que ver con ideologías. Y estos cabrones que han sectarizado de una manera criminal la educación, dicen que no, que eso no se amolda, digamos, a lo mexicano. Es que está por encima de eso la revolución de las conciencias de los niños, Carlos. Es que, digo, Pues sí, idiotizar a los niños No o idiotizar. mantenerlos en la ignorancia. Eso, ese es el punto. Ese es el punto. Y solo la educación iguala, ¿eh? Bueno, gracias a la educación, Corea es una potencia económica, Corea del Sur. Gracias a la educación, apostó a la educación y salió de la miseria. Corea era un país muchísimo más atrasado de lo que sigue siendo atrasado México. Y míralo ahora, es una potencia económica. La educación, la canija educación. Aquí se desprecia el conocimiento. Ahí están las declaraciones que ya he dicho aquí de la doctora Álvarez Builla, directora de CONACYT, que se propone, dijo, acabar con la ciencia neoliberal. Es que eso es una estupidez, perdón, doctora. ¿Sí? Porque la ciencia no tiene apellidos. O es ciencia o no es ciencia. ¿Cómo que la ciencia neoliberal? Y esto me lleva, Carlitos, a insistir en uno de los puntos que en donde montó una mentira la doctora Álvarez Builla con la que iba a estar en 8 meses iba a estar lista la vacuna patria. Estamos hablando de diciembre del 21. Hoy seguimos sin la vacuna patria. Lo que se hizo, ¿sabes dónde fue? Que lo he contado aquí, pero lo quiero repetir. Fue en la Facultad de Medicina del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Y el gobierno de México pagó con dólares que la ciencia neoliberal, ¿sí?, de Estados Unidos desarrollara la vacuna patria. Sí, Ese es el doble lenguaje, Carlos. Y lo ocultaron además. Ahí sí, la doble moral. Por eso es que para mí carece de sentido el lema de no mentir, no robar, no traicionar, porque las 3 chingaderas se han estado cometiendo desde el gobierno federal durante los últimos poco más de 5 años y medio. ¿Sí? Mira, Joaquín, dijiste, no sé por qué mencionaste la palabra revolución, y resulta que
De las conciencias. La revolución de las conciencias. Bueno, por lo pronto, pues ya regresó el destacamento militar que envió López Obrador a Panamá para traer los restos del tal Catarino. Catarino Erasmo, su personaje, que es Carlos, el único desaparecido que le importa de los 135,000 desaparecidos, de los cuales 50,000 han sido en su gobierno. Casi 55,000. Bueno, es el dato que tengo, bueno, en fin, Sí. sí, como los más de 50,000, pues. ¿Sí? El único que le importa, por el único que ha movido no un dedo, no, movió un buque de la Armada, con destacamento naval, con 80 elementos del ejército mexicano, con 20 peritos, ¿sí?, de la Secretaría de Gobernación, con personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que navegaran, no sé por qué no fueron en avión, pero bueno, que navegaran, ¿sí?, a Panamá, Carlos, para buscar los restos del único desaparecido que le importa a López Obrador, que es el general Catarino Erasmo. Que fíjate, es un personaje que sí, bueno, puedes tomarlo como perdóname, precursor de la revolución. Perdóname, porque- aunque sea Napoleón, hombre, cuando hay más de 50,000 desaparecidos, ¿sí, Carlos? Sí. Dedicas todo el esfuerzo a esos desaparecidos. No, pero yo digo en abono pues, de la audiencia, Joaquín. Sí. Catarino fue más bien un crítico, digamos un periodista, un columnista, que muy tempranamente, si se puede decir tempranamente, o muy temprano, emigró a Estados Unidos y desde allá escribía... Él era de Matamoros. Sí, y desde allá escribía contra Porfirio Díaz, pero te estoy hablando de 1890 y tantos, es decir, como 14 o 18 años antes de la Revolución Mexicana, ya criticaba Al dictador. a Porfirio Díaz. Ese es su mérito. Nunca peleó en la Revolución Mexicana. Luego se metió en líos con el gobierno gringo y terminó yéndose a Costa Rica y se enredó con unos rebeldes colombianos y terminó siendo muerto en una isla, ahora de Panamá, pero en ese tiempo era de Colombia. La Gran Colombia. Sí, la Gran Colombia. Y quedó por ahí en una fosa común. Bueno, fueron a rescatarlo, pero fíjate qué no hace este gobierno. Desde luego no le da el menor, cuando menos el menor apapacho, aunque fuera un taco de lengua, a las organizaciones que buscan a sus desaparecidos en México. Pero con este esfuerzo internacional que hizo por ir en pos de Catarino, en alto contraste, fíjate qué pendiente no quiso ver el gobierno de López Obrador. ¿Te acuerdas de los 70 y tantos migrantes asesinados en San Fernando? En San Fernando, Tamaulipas? sí, claro, sí. Los mataron uno a uno. En un baldío, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, resulta que México devolvió los cuerpos de quienes consideró que eran migrantes guatemaltecos. Los llevaron a Guatemala. Pues muchos de los familiares de esas personas dicen que quieren tener la certeza de que los despojos que les entregaron sean a sus familiares. Entonces piden que haya un examen, Al de ADN. sí, pero digamos, con aval de organizaciones muy dedicadas a eso, como el equipo forense argentino, ¿te acuerdas? Sí. Ya tiene eso cuántos años, más de 10. Y México no mueve un dedo para que Guatemala permita que vaya un equipo a identificar los restos, pero sí manda a casi 100 elementos ¿Más? a Panamá para rescatar al querido Catarino, pues mejor lo hubieran dejado ahí. Y lo que cuesta llevar un barco de la Marina Armada, más los gastos, los viáticos y lo que sea, y los salarios de 100 personas,
caray, debiera invertirlos, aunque sea en el caso Mira, de los muertos en San Fernando, que se supone tienen sus parientes en Guatemala, pero no están seguros. mira, y no hay manera. a mí no me llama la atención, perdón, que el presidente no haya hecho nada. Si no ha hecho nada, repito, por los 50,000 desaparecidos de aquí, ¿tú crees que le importa, perdón que lo diga así de claro, la identidad de aquellos pobres seres humanos ejecutados por el crimen organizado en San Fernando? No, hombre. Mira, Carlos, el presidente... Oye, por cierto, perdón, a propósito de desaparecidos, pues ¿no prometió rescatar a los mineros de pasta de conchos? Sí, bueno, faltan ¿Te 4 acuerdas meses. que le entró inclusive de empresa minera a la Comisión Federal de Sí, Electricidad sí, de y rescate. el activismo de la actual secretaria de Gobernación, Sí, Luisa María Alcalde, que sí, que no, iban y venían? claro. ¿Dónde Carlos, está pues ese Carlos, rescate? está en el catálogo de mentiras, engaños y pendientes de este gobierno. Bueno. Que se niega López Obrador a reconocer, y a los que se lo recordamos, porque el poder siempre apuesta a la desmemoria y al olvido, ¿sí? Nos descalifica con todo, Sí. ¿sí? Desde el abusivo ejercicio de su poder, lo que hace impunemente porque es el presidente de la República, y acosa permanentemente. El otro día decía, es que los reportajes han afectado a mi familia. Presidente, sus críticas afectan a nuestras familias, porque usted a mí me hace, como le dije, los mandados, ¿sí? Perdón, déjeme citarlo, lo que el viento a Juárez. ¿Sí? Porque yo tengo una piel de elefante así, después de más de 55 años de reportero. Pero usted no tiene derecho a dañar a las familias, presidente. Y lo ha hecho impunemente, ventajosamente, mentirosamente, presidente. En 4 meses dejará de ser presidente. Y el señor Marín y yo seguiremos en este palco. Joaquín, ¿Qué? citaste la cosa esta de a mí me hacen lo que el viento a Juárez, ¿no? Sí. ¿Tú sabes en realidad lo que se supone que hizo el viento a Juárez? Es que el presidente debiera completar la frase. A ver, yo estoy citando lo que él dice. Ya lo sé, como pero te voy a... diciéndome que a mí me Bueno, la... Sí, cuidado, Joaquín. ¿Sí? Pero te voy a decir lo Eso que... dice él, que en todos los mexicanos a él, a pellizcos. Pero, ¿qué le hizo el viento a Juárez? Eso dice, claro. Se decía, desde el principios del siglo pasado, le voló el sombrero Sí. y le campaneó los testículos. Eso es lo que le hizo el viento a Juárez. No, si Joaquín. entonces estuvo fuerte el viento, ¿no? fue un viento huracanado. Oye, y a propósito de la identificación, Oye, la entonces búsqueda, cuando el presidente dice... me hacen lo que el viento a Juárez, Juárez, pues debes sentir algún movimiento por ahí abajo. Sí, ese es el completo. A ver, ¿quieres repetirlo, por La favor? frase completa. Le voló el sombrero y le campaneó los... Lo digo, Sí, a ver, dilo debe médicamente, ser. digo fisiológicamente. los testículos. O sea- Le campaneó. Sí, el viento puede ser fuerte y si no traes calzones. Yo supongo que Juárez sí usaba calzones, que además No sé, eran Carlos. calzones hasta los tobillos. No sé, son de las 3 De las cosas en que no piensas. Bueno, toneladas de cosas que me valen madres. Sí. no, Sí. hay breviarios culturales No, que vale sí, la pena sí. conocer, como los chismes. A mí no me gustan los chismes, pero oye, hay chismes Cartier, hay chismes Chanel, hay chismes que sí vale la pena saber. Como este breviario que acabo de decir sobre Juárez. Pero a propósito de identificación de restos humanos, a la audiencia le va, creo, a gustar esto que te voy a recordar. A ver, recuérdamelo. A finales de su gobierno, Luis Echeverría mandó a hacer un estudio de los restos que decían que eran de Cuauhtémoc en Ixcateopan. Allá en Guerrero, sí. Ixcateopan. Claro. Bueno, el resultado se dio a conocer
yo creo que en el primer año de López Portillo. Yo conozco el lugar y estaban En esos una restos iglesia. bajo el altar de Sí. la iglesia. El asunto es, o frente al altar, la comisión investigadora, por científica Era la chingona, profesora Eulalia. Eulalia Guzmán, que era una antropóloga muy sectaria, que inventó 1000 cosas, era muy anticonquista de México. Yo creo que con Eulalia Guzmán es con quien se formó, o leyéndola, López Obrador, que ves que quiere que los Borbones se disculpen por lo que hicieron los Habsburgo hace 500 años. Bueno, Permíteme, ella contra la conquista, contra Dijo Cortés. Borbones, no Mormones. Dije Borbones. El asunto, parientes lejanos de los Marín, dicho sea de paso. El asunto es que la investigación de los restos de Ixcateopan es que había huesos de una niña, de una mujer, de un venado. Eran huesos que quién sabe quién encontró en la calle e inventó lo que la doctora Eulalia Guzmán tomó Eso en soy serio yo. de que eran los restos de Cuauhtémoc. Sí. Bueno, a ver si los de Catarino sí resultan ser, para empezar, de ser humanos, no vayan a traer de pollos o de No sé, pero como fueron peritos. borregos. Peritos. Y son peritos estudiados, no son Sí, peritos sí, en sí, dulce. no. Tú eres un perito en dulce. Nunca me habían dicho eso. Oye, Joaquín, Dime, Carlitos. ¿y cómo ves que ya la doctora Sheinbaum pues tuvo una probada de lo que es la corrosiva Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? No, a ver, siempre lo hemos dicho. Ellos están en lo suyo, no importa el gobierno que sea. Es conflicto, plantón, marchas, bloqueos, pago de dinero, retiro. Conflicto, marcha, plantón, pago de dinero, retiro. Sí. Y de eso han vivido siempre. Tienen, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, llevan 2 días sin gasolina, la capital de Chiapas, ¿Quién paga porque por tienen eso? bloqueado Pemex. Pero ¿quién paga por eso? Fíjate, Que los gobiernos... le dan paso libre a los conductores en las autopistas. Tú sabes que si pasas sin que te den el boleto de pago Sí. en la autopista, pierdes el seguro. Sí, no te cubre el seguro. Bueno, y en otros casos, por ejemplo en Chiapas, se pusieron a regalar creo que 15 litros por vehículo de Sí. gasolina. Ese robo o las destrucciones en sus actos de vandalismo que provocan, ¿quién los paga? Pues todos nosotros. Todos nosotros. Y ojalá fuera eso. Mira, a mí, Pero te iba yo a decir esto. López Obrador creyó, o los quiso usar y los usó, ¿sí? Desde la oposición, ¿te acuerdas? como ¿no? el caso de los deudos de Ayotzinapa. Sí. Que se va a ir sin resolver Sí, el claro. caso. Oye, por cierto, Que él es el jefe de la... dijo que el lunes post ¿Sí? elección Sí. va a recibir a los deudos Bueno, pues de... sí, los va a recibir y luego los va a despedir, ¿no? O se van a quedar a vivir ahí. No, lo que te estaba diciendo, Carlos, es que no hay modo. No hay modo. Acuérdate que se autodesignó jefe de la investigación del caso Ayotzinapa, o sea, El Ministerio MP. Público o Fiscal, ¿sí? Además, no puede legalmente porque no es abogado. No puede. Además es presidente de la República. Él ¿Dónde se- está la autonomía, Carlos, con la fiscalía? No hay. Sí, pero se autonombró él. Además, repito, violando no solo la autonomía de la fiscalía, sino un requisito fundamental, elemento esencial, que es ser abogado para ser fiscal. Pero además, Joaquín, Ministerio Público. él no tiene la responsabilidad de Pero- la Procuración de Justicia. Pero ¿y qué? Pero Su es que- única obligación es que quiero solo enfatizar, la única obligación que tiene un presidente es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. A mí no me más. vengas con el cuento de Bueno, que la yo ley sí es te la vengo ley, con eso, te lo porque mi recuerdo. autoridad política y moral Sí. está por encima de la ley, que no se te olvide, ¿eh? Ay, O sea, no se te olvide. Y el principio universal de que nada por encima de la ley, nada al margen de la ley, Es puro cuento.
Eso es un cuentazazo. Pues no, porque la realidad es que a mí no me vengas con el cuento de que la ley es la Eso ley. es lo así que se que- impone. sí. Por eso, Joaquín, comenzamos esta conversación con pues fíjate, mi seguridad de que la prolongación del López Obradorismo, de mantenerla si ganara la presidencia la señora Sheinbaum, es muy nefasto para México. Yo difiero y quiero pensar que una cosa es el López Obradorismo con López Obrador, aunque repito, le faltan 4 meses de gobierno, y otra sin él. Pero aquí mismo tú has dicho que no crees en su retiro. Ah, tampoco. Entonces, Sí, pero entonces sí, va a tener que fijar su relación, Claudia Sheinbaum, con López Obrador. porque por lo pronto ya hasta le dejó una lista de pendientes, ¿verdad? Sí, O claro. le va a dejar. Pero, Joaquín, déjame... Ah, y su testamento político. Sí. Déjame, por favor, terminar. Oye, que además los testamentos suelen hacerse públicos más bien cuando ha fallecido el que hace Bueno, el pero como es testamento. político. Eso sí. Pero déjame terminar con algo de la CENTE, Joaquín. El presidente no solo usó a la CENTE durante su trayectoria en búsqueda de la presidencia, sino que prácticamente le entregó la Secretaría de Educación Sí. y los programas educativos. Pero la CENTE, como bien dices, tiene un modus vivendi clásico desde hace 30 años. Movilización, presión, plantón, Arreglo financiero arreglo y retiro. financiero y retiro. ¿Tú crees que les van a dar algún día el 100% de No, pues aumento yo salarial? me voy al Zócalo ahorita. Vamos por nuestra tienda de campaña. Sí, pues el 100%, vámonos. Vámonos hablando de irnos, Carlitos. Ya tienes que dar la hora. Ya. No me presiones, ¿sí? Pues entonces, Joaquín, Marín, de Do. Pingüe, muchas gracias, Carlitos, Gracias querido. a ti. Y recuerden que nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes, a las 12 del día, en todas mis redes y en todas mis plataformas. ¿Y en dónde más? En @carlosmarin_soy. Bien, y en cualquier momento, en cualquiera de las plataformas, en todas, nos encuentra. Gracias y buenas tardes. Joaquín Marín de Dopingüe.